el bosquejo que ahorita no lo tenemos a la mano. Bendiciones, vamos en la oración. Dale gracias a Dios por esta noche tan especial. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, pidiéndote, Señor, de que le des sabiduría a nuestro hermano Julio, Señor, oh Dios, para poder compartir esta palabra, Señor. Sabemos que tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor, y por eso venimos a escuchar esta palabra en este momento, Señor, para alimentarnos espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Bueno, siempre es bueno comenzar con algún tiempo de preguntas, hermanos, de comentarios, de dudas, sin confianza. No sé si en estos días han surgido algunas conversaciones, debido a que uno anda con el tema en mente y de repente uno dice algo y alguien más pregunta y se da una conversación bonita. Entonces, no sé si se ha estado hablando del tema en estos días, ¿verdad? Y ha habido ocasión de compartir o de compartirlo con alguien más. No sé si, si ha sucedido eso con algunos de ustedes. Me gustaría saber si eso ha ocurrido o si en ustedes mismos ha surgido alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? ¿Qué me dicen? ¿No? ¿No ha pasado eso? Bueno, qué bien, ¿verdad? Vamos entonces a continuar y vamos a retroceder un poquito aquí solo para repaso. Dejemos ahí el modelo de Pablo, que es el que a continuación vamos a desarrollar. Pero si van conmigo para atrás, como para hacer un pequeño repaso, cuando hablamos de la semana pasada, segunda sesión, hablamos del modelo de Jesús, ¿verdad? Y entonces dijimos que el modelo de Jesús descansa sobre, sobre los principios del Antiguo Testamento que están bien definidos ahí en Números capítulo 18, como hemos dicho, ¿verdad? Entonces, quizás me gustaría añadir un elemento en esta tarde. Cuando hablamos del modelo de Jesús, el primer punto que tratamos fue cómo se sostuvieron ellos en el ministerio, que es lo que nos interesa en este periodo, ¿verdad? Obviamente comentamos otras cuestiones en el camino, pero siempre el punto es dinero, ¿no? El dinero, las finanzas, ¿verdad? Que tuvieron Jesucristo con los 12, si tuvieron o no tuvieron. Decíamos que no tenían nada sistematizado, ¿verdad? Nada metódico, porque no había surgido la iglesia. Sin embargo, ellos necesitaban moverse en el terreno de misiones y entonces recogían dinero. Entonces nosotros decíamos en aquel momento que recibían dinero de las mujeres, que eran como mecenas, ¿verdad? Eran inversionistas y que lo hacían por gratitud, ¿verdad? Como aparece en Lucas 8, que de una vez había salido demonios, que Jesucristo obviamente los había sacado, los había liberado. Imagínense cómo estarían esas mujeres de agradecidas, que es dedicaron el resto de sus vidas para servir al Señor, ¿verdad? De diferentes maneras. Pero es claro allí en este pasaje de Lucas 8, que dice que le servían con sus bienes, que es el punto que nos interesa a nosotros, no solamente con sus dones, talentos, ¿verdad? Servían, sino que con bienes materiales, es decir, entiéndase dinero, ¿no? Entonces, la segunda cosa que dijimos es que recogían espigas. Era un beneficio público. Y para ir pensando un poquito en los tiempos que nosotros vivimos, eclesiásticamente, la pregunta es, y hermanos, no sé si ha surgido en ustedes, si ustedes pudieran decirme algunos modelos, ¿verdad? Que o que practican en sus iglesias nacionales, pero ¿qué aplicación haría yo cuando dice recogían espigas y era un beneficio público? Era una provisión que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, como ya vimos, para que la gente, ¿verdad? Los foráneos, los que iban de paso por algún lugar, podían entrar los sembrados y entonces a participar del fruto, comer. No podían llevar bolsa y llevar, pero sí podían comer en el momentito. Todo lo que pueden eran all you can eat, ¿verdad? Si usamos esa expresión norteamericana, ¿verdad? All you can eat, es decir, todo lo que podían comer en el campo. Y de ahí tenían que salir, pero no podían llevarse su bolsita ahí, ¿verdad? Con algunas mazorcas y con algunas cuestiones, ¿no? Así es que, pero era un beneficio público, es lo que quiero señalar. ¿Qué significa eso? Es correcto que los pastores hoy en día, que reciben un salario de una iglesia, de una congregación, paguen seguro social. Es correcto, ¿verdad? Es decir, si un beneficio de la actualidad
es que en todos nuestros países hay seguro social, creo yo que en todos, ¿verdad? Los nuestros de Latinoamérica tenemos seguro social. Y entonces es bueno que la iglesia pague el seguro social como que el pastor es cualquier otro empleado, ¿verdad? En cualquier otra oficina, en cualquier otra empresa o fábrica, que le paguen el seguro social. Y entonces ese pastor, cuando se retire, cuando se jubile, si es que quiere jubilarse a los 60, a los 70, ¿verdad? Del área laboral, entonces tiene un seguro social que le va a sostener para el resto de su vida, ¿verdad? Durante su vejez. Entonces, esos son beneficios públicos cuando estamos hablando de finanzas. Digo esto porque quizás algunas iglesias pueden pecar de súper espiritual y dicen, no, que el pastor viva por fe y no piensa, ¿verdad? O porque no tienen el dinero. En algunos casos quizás hay una economía muy, muy pobre y dicen que estarle pagando al pastor y también el seguro social, pues ya no podemos, ¿verdad? Pero a veces es falta de visión y falta de averiguar. Pero la iglesia debe de llevar una contabilidad formal y entonces de esa manera puede inscribir al pastor o los pastores o algunos otros, ¿verdad? Que trabajan en la iglesia, secretarias, el guardatemplo, etcétera. Y entonces todos los que pueden estar tiempo completo, que formen una planilla, deberían de ser inscritos en el seguro social, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en El Salvador el empleado paga $8 y el empleador, ¿verdad? El patrono paga $8. Entonces el seguro, la persona puede estar asegurada y cuando se retira puede entonces recibir 300, $400, según sea el caso, por $16 que estuvo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahí ustedes lo traducen a cada una de sus monedas, ¿verdad? Pues yo uso el dólar, que es el más conocido, es tipo $16, ¿verdad? Más o menos que puede pagar el empleado, ¿no? Pero significa que estamos asegurándoles el retiro al pastor como cualquier otra persona, como cualquier otro asalariado, cualquier otro empleado. Entonces, me imagino yo que en las iglesias donde ustedes están, ¿verdad? Si tienen cierta formalidad en el manejo de las finanzas, quizás están haciendo esto con los pastores. No estoy diciendo nada nuevo y sin embargo, en este punto quiero señalarlo, ¿verdad? Como algo que es estar provisionando para el retiro del pastor, ¿verdad? No solamente el salario actual, sino entonces, ¿verdad? Para su retiro cuando decida jubilarse o cuando necesite jubilarse. Bien, no sé si eso genera alguna inquietud, ¿verdad? O alguna opinión diferente, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Así se maneja en muchas de nuestras iglesias aquí en El Salvador y yo entiendo pues que en otras partes de nuestros países, ¿verdad? Bueno, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Pues estamos haciendo un repasito, hemos añadido este comentario, ¿verdad? De que recogían espigas, beneficios públicos, pues ahorita nuestros países ofrecen beneficios públicos. Y uno de ellos es, repito, el seguro social, al cual nosotros debemos describir a los que están en la planilla de la iglesia, ¿no? La tercera cosa, volvamos para atrás, por favor, aceptaban invitaciones. Y ahí yo no puedo saber qué tan común era esto, pero al leer los evangelios me queda claro de que a Jesucristo, ¿verdad? Había tanto interés de personas que podían sufragar un almuerzo, una cena a 30, 40 personas, ¿verdad? Que andaban quizás ahí en la caravana, mínimo 13, como hemos dicho, a mínimo. Y entonces, era gente pudiente que podía, entonces, y yo si sumo, ¿verdad? Si sumo, ¿cómo se llama? Las veces que Jesucristo pudo haber estado comiendo en estos lugares, pues ha de haber sido varios lugares, ¿verdad? Tenía amigos en diferentes ciudades y cuando él llegaba se alegraban, lo recibían y con gusto les daban de comer, ¿verdad? Eso creo yo que era una constante, no sé qué, pues, con qué frecuencia, pero creo yo que era una constante, ¿verdad? En el ministerio de ellos. Durante esos 2 años, 2 años y medio, 3 que hayan sido, pues entonces tenían asegurado un poquito esa cuestión, ¿no? La cuarta cosa, ¿por qué no ponerlo como algunos milagros? Y ahí decía yo no solamente lo que él reprodujo y que fueron, le dio de comer a 4,000, obviamente comieron ellos también, después le dio a 5,000 y obviamente comieron ellos también. No dudo que en algún momento dado del camino, ellos quizás pescaron y ocurrió una pesca milagrosa. Y si no fue milagrosa, por lo menos pescaban, ¿verdad? Así como se metían al campo a comer de las espigas, pues así sacaban la caña de pescar en algún río, en algún lago y comían. Así de sencillo, pues. No tenía que haber un restaurante por ahí, ¿verdad? De comida rápida para que ellos comieran, sino que casi así ocurría en aquellos tiempos. Ahora, yo quiero retarles, ¿verdad? Es decir, no su imaginación, sino este punto que les quiero señalar ahorita, que no lo señalé la vez pasada, yo quiero comentárselos y quizás me gustaría escuchar su opinión. Quiero decirlo que estos son esos temas que uno
uno disfruta ahí en las clases de teología, en los seminarios, ¿verdad? Y tirando la pregunta y a ver qué opiniones surgen y quién se inventa una respuesta, ¿verdad? O dice yo, en tal lugar vi un comentarista que dijo esto, etcétera. Pero mire, hasta ahorita los comentaristas han callado en cuanto a este, porque de todos los libros que yo he estudiado, casi nadie lo opina, ¿eh? Nadie se mete a opinar o no le han dado importancia o no lo han visto. ¿Eh? Pero yo quiero, y se lo voy a decir así, ¿verdad? Sencillo, pero les voy a pedir quizás que vayan conmigo a la Biblia, porque siempre queremos nosotros partir de la Biblia. Vayan conmigo a Mateo, capítulo, eso no está en el bosquejo, así que lo pueden añadir muy bien. Vamos a especular, ¿no? Vamos a especular. En Mateo, capítulo 2, les quiero hacer una pregunta para que la podamos pensar. Si no discutir, pues entonces por lo menos pensarla. Y pues aquellos de ustedes, ¿verdad? Que manejan la curiosidad y el interés y tienen comentarios y pueden meterse a internet, pues háganlo, ¿verdad? A investigar un poquito. Aquí en Mateo capítulo 2 y versículo 11, ¿qué encontramos? Que es donde nos hemos ido, ¿verdad? A la visita de los caldeos, de los magos, de aquellos gobernantes que llegaron del oriente a donde Jesucristo cuando nace, a adorarlo. ¿Y qué le llevan? Presentes, ¿no? Presentes. Y como ellos habían recibido la noticia de que iban a honrar a un rey que había nacido, el rey de los judíos, pues no iban a llegar ahí con $100, ¿verdad? Y con un regalito ahí de una tienda de conveniencia. Llegaron con cosas preciosas de mucho valor. ¿Cuáles son? Oro, incienso y mirra. Veámoslo ahí, ¿verdad? Leámoslo, versículo 11, ¿no? Estamos en el versículo 11, dice. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron, singular. Ojo, no es plural, los adoraron, ¿verdad? Porque ahí se va María, ¿verdad? De encuentro, ¿verdad? Ay, entonces María, ¿verdad? Entonces la adoraron porque es la Virgen María. No, lo adoraron. ¿A quién? A Jesús, al niño, ¿no? A María no la adoraron. Y entonces dice, postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, plata, pisto, dinero, ¿verdad? Dólares. Entonces dice, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué se hizo ese dinero, hermanos? ¿Qué se hizo ese tesoro, ese oro? ¿Qué se hizo ese incienso? ¿Qué se hizo esa mirra? Sabemos que el oro es porque era rey, el incienso porque era Dios y la mirra anunciaba su muerte, porque era esa mirra es con lo que preparaban a los cadáveres, ¿verdad? En la hora de su muerte. Entonces, ahí hay otra predicación, ¿verdad? Tremenda, que ustedes ya la habrán escuchado o analizado, pero volvamos al punto. Pregunto, ¿qué se hizo ese dinero, hermanos? ¿Qué se hizo esa mirra? El oro, incienso, Hermano, cosas de mucho yo, valor. Sí, hermano, escucho. yo pienso que ese oro quizás lo vendieron, cambiaron para sobrevivir ellos, porque ellos iban de un lado a otro, estaban huyendo ese tiempo de Herodes. Sí, correcto, oyeron Egipto, Claro, ¿verdad? entonces Y ellos lo que entonces, hicieron, pues, alguien tenía que ver, pues, eso que acuñaban oro y lo vendieron. Y el resto, pues, la incienso y mirra, todo eso lo utilizaban ellos ahí en ese también lo tiempo. también lo pudieron haber vendido. Ahora, eso Claro, es lo más lógico pensar, ¿verdad? Porque se sí, fueron a pues, Egipto, se fueron huyendo, eran refugiados, claro, tanto José llevaba un oficio, pues, no iba ya de las manos atadas, ¿verdad? Él podía ir a buscar trabajo a Egipto. Por algo se iban todos los judíos, iban para Egipto, ¿verdad? Era el lugar que es así como nosotros nos vamos para Estados Unidos, para los latinos, ¿verdad? Cuando hay necesidad económica, a buscar trabajo. Entonces, probablemente, pero repito, ese tesoro hay que considerarlo. Es decir, repito, ¿cuánto habrá sido ese dinero, más? Eran caldeos, venían de pueblos ricos, ricos, y llevaron no una onza de oro, o un anillo y un collarcito. Y no llegaron tres magos, hermanos, quitemos esa idea de que eran tres magos, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. No, era una caravana de representantes, de gobernadores de aquellos lugares. Y juntando todo lo que ellos llevaron, ¿eh? Pensemos en 15, 20 gobernantes, llevaron estas tres cosas. Ahora, era un tesoro, era una cuestión que era para vivir toda la vida. Si yo no sé, me pongo a pensar, ¿verdad? Lo metieron al banco, no habían.
lo escondieron debajo del colchón, ¿verdad? Lo dudo. Es decir, ¿qué lo hicieron? Es difícil saber. Por eso muchos comentaristas se saltan el punto no explica, pues la Biblia no dice nada. No dice nada. Pero lo que sí es cierto es que recibieron tesoros. Ah, sí, por supuesto. Y hermano, y ahí dice que o sea, que llevaron sus tesoros, o sea, sus tesoros es lo mejor, sus tesoros, el tesoro de cada uno. O sea, yo creo, hermano, que la cantidad que llevaron era de no podérsela gastar en una vida. Sí, estamos hablando de un montón de libras de oro, ¿verdad? Entonces, no sé cómo hicieron, pero y ahí podemos ir especulando y yo les animo a que investiguen y que vean si algún comentarista que hayan encontrado y nos dice algo más cierto, con evidencia bíblica, pues tal vez allá por algún lugar, ¿verdad? En Apocalipsis aparece el dato, ¿verdad? Que lo dudo, pero contémoslo, hermanos, contémoslo. Es decir, Dios proveyó, ¿sí? De esa manera, a través de estos caldeos, para que él pudiese tener dinero suficiente para moverse durante los años de ministerio. No solamente los años de ministerio, que fueron 3, sino los 33 años que él vivió aquí, ¿verdad? Su familia, que tenían su casa en Galilea, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esto es una cuestión, ¿verdad? Inédita, que no se comenta mucho. Yo se los dejo ahí porque es una realidad. De que tenían tesoro. ¿Cómo lo manejaron? No sé. ¿Verdad? ¿Cuánto era? No sé. Pero de que tenían esa plata, la tenían, ¿no? Y eso hay que contarlo, ¿no? Bien, entonces, eso es porque cómo ellos manejaban entonces sus finanzas. Capaz que José fue hermético y nunca dijo nada, sabe que yo tengo esto, porque después le robaban. Le robaban. Claro, porque banco no creo que había ese tiempo. Bueno, los bancos aparecen desde Babilonia, hermano. Así ¿verdad? Y aparecen ahí, ¿verdad? En la parábola de Mateo capítulo 24, donde dice, por lo menos, donde dice, ya lo leímos la vez pasada, tú hubieras metido al banco, le dice, para recibir intereses. Pero yo no sé si estaban así como aquí en nuestra ciudad, que usted va y en una manzana de la ciudad encuentra 2, 3 bancos, ¿verdad? Que tal vez no era una cosa muy común. Pero ahí se los dejo, hermanos, a su imaginación. Pero es una especulación, pero de que había plata, ¿sí? Y eso le sirvió, obviamente, para mí fue provisión de Dios, tesoro personal para poder hacer ministerio, ¿verdad? Y que no hubiese escasez. Ese es el punto, ¿verdad? Bueno, dejémoslo ahí. Profe, Sí, hermana. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, hermana, con gusto. No habrá, porque ve que cuando Jesucristo aparece ya a los 12 años, ¿no? Pero era muy seguro de sí, se veía que era inteligente, o bueno, ahí en la palabra de que era un adolescente inteligente. Sabio. No habrán gastado, o sea, no habrán, digo yo, a lo mejor eran súper ricos, ¿no? Y le dieron una buena educación, ¿no? No. Pues lo dudo, ¿verdad? Dudo yo que él haya ido a un liceo, que haya ido a un colegio, ¿verdad? Porque primero, eso de los liceos, colegios, como ustedes los conocemos, es un invento desde 1900 para acá, ¿verdad? Hoy la educación es masiva, ¿verdad? Es por bloques. Antes lo que había eran discipulados, como el de Platón, el de Aristóteles, ¿verdad? Entonces, ahí aparece, en el libro de los Hechos aparece, ¿verdad? Un liceo. Entonces, no se manejaba la educación así en colegios como los nuestros, de primer grado, segundo grado, en un edificio con maestro, etcétera. Que fuera alguien particular, no. Solamente los romanos, ¿verdad? Eran ayos, que aparece en el libro de Gálatas. Ayos es un guía, ¿verdad? Era un discipulador, como repito, era un maestro sabio que tenía 7, 8 discípulos, ¿verdad? Que es el modelo de Cristo. Cristo se estaba siguiendo un modelo de aquel entonces conocido, ¿verdad? Y eran escogidos todavía los discípulos. Claro, pero escogidos por su sabiduría, y segundo porque tenían plata para pagarle al ayo, ¿verdad? Que no era barato, ¿verdad? Contratar a Platón, contratar a Aristóteles no era barato, solamente los hijos de los nobles. Entonces, pero no, Jesucristo, hermanos, y lo que se entiende, primero, era Dios. Segundo, ¿cómo se llama? Él ya era consciente a los 12 años, ya era consciente de su divinidad, ¿verdad? Fue educado por su madre y por su padre de una manera piadosa. Es decir, le inculcaron los principios bíblicos, le dieron a conocer las escrituras, ¿verdad? Que lo hacían ahí en las sinagogas. Ustedes no necesitaban como para pagar un colegio en el aspecto académico, sino que la sabiduría, que no es academia, sino es sabiduría, es tomar buenas decisiones en la vida,
Entonces, eso se aprende en la iglesia, se aprende en la congregación, se aprende en la familia. Entonces, Jesucristo no dudamos que tuvo a María y a José, ¿verdad? Como padres, ¿verdad? Que los supieron guiar, iban a la sinagoga, y a los 12 años, pues ya ocurre una cosa, un quiebre, ¿verdad? En cuanto a que él ya podía entrar a la vida social, y es lo que hizo, ¿verdad? Porque la costumbre en Israel es de que un varón, que era un niño, a los 12 años ya lo presentaban en sociedad, para decirlo de una manera, como ahora que a las niñas se les hace la fiesta rosa, ¿va? Al varón no se le hace fiesta clavel, ¿va? Pero a las niñas se les hace fiesta rosa, y eso es como entrarlas a la sociedad, ¿verdad? Presentarlas en sociedad, su primer baile, etcétera, etcétera. Pues esa era una costumbre, pero judía con los varones, ¿verdad? Presentarlas en sociedad. Y por eso a los 12 años él ya tiene derecho de entrar ahí ¿cómo se llama? La congregación, ¿verdad? A la sinagoga, y es donde él entonces lo encontramos discutiendo con los maestros, ¿verdad? Entonces, pero Gracias, qué bueno, profe. hermana, que usted puede pensar en eso, ¿verdad? Ahí ve que hay un montón de cosas que conversar, ¿verdad? Pero esa es una posibilidad, ¿no? Pero no tenían que pagar afuera para su sabiduría, porque él era Dios, era consciente de esto y criado en un contexto, obviamente, muy espiritual, ¿no? Bueno, Gracias, entonces si profe. surge alguna otra opinión o comentario. Es lo bonito, ¿verdad? Bueno, ya hemos repasado y hemos añadido 2 puntos en esta tarde. Volvámonos entonces ahorita a la página 3, donde está 3, donde dice el principio de fe. Esto no lo comentamos nosotros, ¿verdad? El principio de fe, punto 3. Ok. Bien. El principio de fe, Lucas 12:22. Estamos en el modelo de Jesús. Punto 3. Ok. El principio de fe. ¿A qué me refiero yo con el principio de fe, hermanos? El justo, ¿verdad? Ese emblema. El justo por la fe vivirá. Y estamos hablando de las finanzas. Pero siempre está el elemento de fe, hermano. Cuando tratamos con Dios, siempre es en fe. Nos pide que seamos ordenados, que hagamos una contabilidad, que recojamos diezmos y ofrendas, pero también hay un principio de fe. Y entonces ese principio de fe se deja ver aquí donde dice, no llevéis, ¿no? En Mateo 10, no llevéis, porque dice, el obrero es digno de su alimento. Entonces vayan conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 12 y versículo 22, para que lo documentemos. Lucas, capítulo 12. Aunque ya lo sepamos, hermanos, más o menos de memoria, o estemos familiarizados, siempre es bueno que vayamos en este tiempo a la Biblia, ¿no? Y que lo veamos con nuestros propios ojos. Lucas, capítulo 12 y versículo 22. Esa es la enseñanza de Jesucristo. Tenía que ser fuerte, porque en el ministerio, si el cristiano común y corriente necesita fe para vivir la vida diaria, lo cotidiano, ¿cuánto más un obrero? ¿Cuánto más un siervo de Dios que le toca aventurarse? Pues, que no está invitado a llevar una vida cómoda, sino una vida con ciertas dificultades, desafíos. Y entonces Cristo quería inculcar el elemento de fe en ellos, ¿no? Y entonces dice en el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido, dice a sus discípulos. Y no solamente está hablando, entiendo yo, solamente a los 12, sino que había, repito, un montón de gente que lo seguían, por cientos, probablemente, ¿no? Por docenas, por ratos habían grupos grandes, grupos pequeños, grupos medianos, pero en esta enseñanza, el principio de fe es que Jesucristo le está diciendo, ¿verdad? Que no se afanen por su vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y si eso era para el discípulo, para el cristiano común y corriente, repito, ¿cuánto más no iba a ser para sus discípulos? ¿Verdad? Hay que verlo así. Ahora, vayamos ahora ya y ahora seamos, repito, más específicos. En Mateo capítulo 10 ya no está tratando con la multitud, ¿verdad? O con lo que fuesen, sino que ahora ya más directo el mensaje a los 12 o probablemente a los 70. Pero vamos a ver ahí. Mateo capítulo 10 y versículo 9. Bien, aquí dice en el título que tienen en sus Biblias, dice misión de los 12, ¿no? Queremos que ese rótulo, ¿verdad?, esté bien puesto, ¿verdad? Y que realmente se refiera a los 12, ¿no? Entonces, dice, versículo 5,
A estos 12 envió Jesús. Ah, pues ya no hay duda, ¿verdad? Dice los 12, ¿no? Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Acuérdense que primero tenían que ir a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? No se podían distraer con los gentiles. Eso iba a ser posterior. No vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, aquí va el punto que les interesa. ¿Qué dice ahí? Les dio instrucciones. La instrucción, perdón, tiene la característica de diferenciarse de la enseñanza en algo. ¿En qué creen que diferencia la enseñanza de la instrucción? El domingo en la mañana en nuestras iglesias recibimos enseñanzas. Pero cuando usted agarra un grupo para discipularle, un grupo de mujeres, un grupo de jóvenes, ¿verdad? Y es su equipo de discípulos, ahí usted les va a enseñar, pero también les va a dar instrucciones. La enseñanza es conocimiento general, pero las instrucciones son pasos específicos para desarrollar un proceso. Si usted contrata a 5 vendedores para que le ayuden a vender casa por casa, cacerolas, alguna cuestión, equipo de cocina, usted no les va a enseñar, los va a capacitar. Es la palabra que ocupa, los va a capacitar. Y la palabra capacitar es enseñarles a que muestren el producto, a que hablen de las bondades del producto y para que después cierren la venta. No es que llegue el vendedor a la casa y logre entrar, ¿verdad? Y le presenta ahí las cacerolas, las ollas a la señora y entonces vaya, gracias por escucharme, es muy amable, nos vemos, adiós. No, él quiere cerrar una venta, quiere vender y entonces lo van a capacitar para que maneje de tal manera la información que lleve a la persona a que tome una decisión y de que le compre. Son instrucciones, no es una enseñanza. En nuestras iglesias hablamos del amor, pero no damos instrucciones acerca del asunto. En nuestras iglesias hablamos de evangelizar, pero no instruimos a los hermanos para que puedan cerrar una venta, para que lleven a la persona, que le hagan comprender de lo que es el evangelio y que la inviten a aceptar a Cristo, ¿verdad? Con pleno conocimiento. Entonces, en nuestras iglesias, estoy aprovechando el punto, ¿verdad? Que vamos de paso, nos falta mucha instrucción. Hay mucha enseñanza, pero nos falta instrucción. Entonces Jesucristo aquí le está diciendo, miren, vayan allá y evangelicen, ¿verdad? Y ella la loca, ¿no? No, le está dando instrucciones precisas. Y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro, y con él sí, con él no, y vayan aquí, vayan allá. Instrucciones precisas. Dentro de esas instrucciones precisas va el elemento de fe, va el principio de fe que estoy señalando yo. Y entonces les dice, renuevo, versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, no lleven dinero. Váyanse sin plata. No lleven ni para el bus, ¿eh? No lleven ni para comer, no lleven nada. Y claro, que ellos, imagínense, Señor, ¿qué pasa? Pero ¿cómo? Bueno, es que esa era parte de la enseñanza. Esa era parte de la capacitación que les estaba dando. Miren qué importante. Que el siervo de Dios no dependa de las ofrendas, de los diezmos, de los mecenas, ¿verdad? Que vaya por fe. A fin de cuentas, el evangelismo no requiere dinero, mano. Hablarle al vecino, el que se encuentra en el parque, en el supermercado, no necesita dinero. Hablando de evangelismo. Ahora, cuando ya nos metemos a construir y que queremos las bancas, ese es otro pisto, ¿no? Ya es esta cuestión, ¿no? Ya hay que trabajar el punto. Pero para lo que estamos hablando, entonces, no se provean de oro. 10, ni de alforja para el camino, o sea, de mochila, pues, ¿verdad? Aquí le decimos mochila, ¿verdad? Ni una bolsa donde llevar cosas, ¿no? Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí está el punto, eso es lo que hay que subrayar. Hermano, Dios lo está viendo como lo estaba viendo. Vamos, remitamos ahorita a lo que hemos hablado. Enfaticé yo cuando hablamos en número 18 de la tribu levítica, ¿sí? Que era su remuneración, dice, era su salario, porque estaban no allí haciendo una cosa, ¿verdad? Como dijéramos ahí, ¿verdad? Hobby, ¿verdad? Ahí en el templo de Dios. Era un trabajo serio.
Era una responsabilidad seria al servicio de Dios. Y entonces era salario, no era una ofrenda ahí, lo que, si es que me alcanza y le vamos a dar algo. Era un salario para que pudiese vivir dignamente, como los demás. Entonces el pastor es digno de su salario. Lo dijeron allá, lo dice Pablo, como lo vamos a ver más adelantito, pero ahora Jesucristo le está diciendo directamente, está estableciendo, dice, pero el obrero es digno de su alimento. Es que ustedes no van ahí a hacer perder tiempo a la gente, ¿verdad? Y no, es que lo que ustedes van a hacer es un trabajo. Y ustedes se merecen que les den de comer. Así en otras palabras. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comenzar a dignificar a nuestros pastores en nuestras iglesias en Latinoamérica. Tenemos que comenzar a pensar en pagarles lo que sea digno. No es lo que sobra, ni que el hermano es por fe, ¿verdad? Ya cuando tengamos, vamos a ver qué le ofrecemos. No, hermanos. Ahora, estoy diciendo cuando podamos, no cuando no podamos. Si no podemos, ¿verdad? Entonces, el pastor, igual que los demás, tienen que vivir en un nivel diferente. Pero cuando la iglesia tenga la plata, tenga el dinero, entonces tienen que pagar al pastor lo que es digno. Y digno es, hombre, si ustedes están en una iglesia de clase media, una clase media aquí puede ser que un hombre gane $1000. Pues hay que pagarle $1000 al pastor, ¿no? Si usted está en una iglesia de pueblo, de ciudad pequeña, donde el estándar es que una persona gana $400, ¿verdad? Alguien que es ganadero, que es agricultor, pues paguémosle $400 al pastor, ¿verdad? Es así. Ya tiene que vivir en el mismo nivel de su congregación, ni más ni menos. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Con gusto, hermano. Si el pastor, bueno, si la iglesia tiene, o sea, que están bien las instalaciones, que tienen, pues, que hay una buena solvencia financiera, un buen edificio, una buena solvencia, y los pastores tienen sus negocios, son muy, económicamente están muy bien. Y si uno, al ver esto, y se puede decir, o sea, yo me congrego ahí, pero si yo conozco una congregación donde creo que se necesita, porque veo las instalaciones, a los pastores, ¿es aceptable que mi diezmo lo dé allá o lo tengo que dar? Sí, cómo no, buena pregunta, hermana. Y ahí hay una serie de variables. Ya la semana pasada otra hermanita me preguntaba algo de esto, que si era correcto, ¿cómo se llama? Si se cambia de iglesia, seguir diezmando donde estaba antes. Y yo decía que habría que analizar, porque hay una serie de casos para que alguien piense en eso, es porque tienen que haber alguna razón. Porque lo normal es que yo diezme donde me reúno. Pero yo le entiendo a usted, ¿verdad? Es que está ¿Cómo se muy llama? bien ahí. No, es correcto, yo lo entiendo bien y a eso voy. Si yo lo que le dije a la hermana la semana pasada es de que si ella cree conveniente por alguna razón, ¿verdad? Justificable que se reúne en una iglesia pero diezme en otra, que siempre lo comente con sus pastores, ¿verdad? Para hacer las cosas en orden. Ok. Me parece que la razón que usted me está dando es correcto, es justo, ¿verdad? Pero siempre hay que tratar de las cosas hacerlas lo más organizado, lo más sistematizadamente posible, pero es válido. Ahora, Ok, gracias. solo un comentario que usted hizo, hermana, que quiero aprovecharme Sí. no para entenderlo mejor, sino porque si eso es así, pues habría Ok. que ver. Usted me decía que si usted está en una iglesia, por lo menos como yo le entendí, usted está en una Sí, sí. iglesia donde los pastores están muy bien, bueno, la congregación está muy bien, ¿verdad? Económicamente, son solventes, los pastores, dijo usted, trabajan y Sí. entonces están también bien. Entonces mi pregunta es, cuando dice esto usted, que los pastores no reciben salario de la iglesia, sino que trabajan, tienen sus propios negocios y están como medio tiempo. Son como voluntarios que están ofreciendo su servicio a la iglesia, pero la iglesia no lo sostiene. ¿Ese es el caso? Pues en sí el pastor nos comenta todo, o sea, pagan el edificio, la luz, es que es como una hacienda, está muy grande. ¿Cómo no? Entonces, el pastor tiene sus negocios y dice, o sea, él también da su diezmo, es lo que nos da la Okay. enseñanza. Ok, entonces la entendí bien. Ahora va mi opinión. Fíjense, mi Sí, opinión. sí, Esto ocurre frecuentemente por varias razones. Yo aquí en la ciudad de San Salvador tengo 2, 3 amigos que son pastores, diríamos, bivocacionales, a medio tiempo,
pero las iglesias no están creciendo. Porque el pastor, o por falta de fe, de dejar su negocio y dedicarse a tiempo completo a la iglesia. ¿Qué he enfatizado yo, hermano? Que Dios en el Antiguo Testamento a los levitas les pidió que se consagraran al ministerio para que pudiesen hacer que las cosas fueran bien atendidos las otras tribus. Cuando un pastor, número uno, si la iglesia no tiene para sostenerlo, hombre, que trabaje. Pablo tuvo que hacer tiendas, ¿verdad? Pero cuando la iglesia no puede sostener, el pastor debería de, por fe, entonces, dedicarse tiempo completo a la iglesia y que la iglesia lo sostenga, ¿no? Ahora, pero hay ciertas realidades, y yo también las he vivido aquí. Un amigo mío que en sus tiempos jamás lo conocían, conociendo su corazón, le dijeron, hermano, tú debes dedicarte al Señor, pastorea. Y un día él en confianza, porque era mi discípulo, me dice, pero mira, Julio, y yo lo más que una iglesia, y me dijo, amigo, ¿y a vos cuánto te paga la iglesia? Y yo le dije, bueno, me paga tanto, ¿verdad? No, yo me muero de hambre con eso, me dice. Yo gano, y me dijo, ¿verdad? Yo gano $30,000 mensuales. Entonces, ¿qué iglesia me va a pagar eso a mí? Entonces, él no estaba entendiendo algo. Él muy servicial al Señor, muy amoroso del Señor, servicial, pero el dinero se convirtió en un obstáculo. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a dejar esos ingresos, porque vivía muy bien, para servir al Señor. Ahí es donde ya no obró por fe él, ¿verdad? Ya no estaba dispuesto a sacrificar su dinero, su salario, y se siguió siendo así tipo voluntario, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No creo yo que haya sido la mejor decisión. Y sin embargo, pues verdad, es decir, cada quien debe dar cuenta al Señor, ¿verdad? Pero entonces, si es el caso de algunos pastores que están sirviendo al Señor a medio tiempo, porque no están dispuestos a dejar sus buenos salarios en el banco, en la fábrica, en la empresa, etcétera, para dedicarse al Señor. Entonces no creo que sea bueno porque la iglesia está recibiendo poco asistencia, poco tiempo de un hombre. Y hasta en ese sentido me voy a alargar más. Ese pastor entonces está estorbando, porque en lugar de quizás, si bueno, si él dice y decide, estoy especulando, hermano, por cosas que yo he visto, que he vivido. Y el pastor dice, bueno, si yo no voy a dejar mi negocio porque la iglesia nunca me va a pagar eso, entonces yo voy a preparar otros hombres. O voy a llamar, vamos a levantar otros hombres o llamar a otros pastores que vengan, que se dediquen a atender bien a la iglesia. Y él con su diezmo, pues va igual que otro, claro, puede quedarse de pastor asociado, pastor bivocacional, lo que sea, pero que deje que otros hombres que sí están dispuestos a servir al Señor a tiempo completo por un salario digno, aunque sea menos, entonces en ese sentido está estorbando. Y lo digo esto porque lo he visto varias veces, hermanos, ¿verdad? Pastores que no dejan que otros pastoreen, pues porque ellos son los fundadores o los pastores que la iglesia ama, pero él deberían de ser suficientemente sabios para decir, bueno, si yo no voy a servir al Señor a tiempo completo, entonces la iglesia no va a crecer, porque él no tiene tiempo de pastorear, tiene tiempo de preparar un sermón el domingo probablemente, ¿no? Pero no de pastorear. Entonces él debería hacerse a un lado. Así, hermanos, ¿verdad? Claro, yo Gracias. repito, no es ley, estoy dando una opinión en base a experiencias y en base a resultados. Gracias, pastor. Bueno, yo sé que me alargué y me desvié un poco, pero aprovechando el comentario, ¿verdad? Ok. Ahora, eso hay que verlo en contexto, ¿verdad? Porque si no hay más gente alrededor, ¿verdad? Que estén en la posición de servir a la iglesia a tiempo completo, pues este hermano está sacrificándose y trabajando duro con sus negocios y sirviéndole al Señor. Pero el plan debe ser levantar más hombres que lo sustituyan o que puedan pastorear a tiempo completo. Bueno, Sí, sí. Gracias, pastor. Entonces, ahora es interesante esto, hermanos, porque más adelantito el Señor cambia las instrucciones. El Señor estaba enseñando a los apóstoles a moverse en todo terreno, ¿no? ¿Sí? De todo terreno. Y eventualmente más adelantito los manda, pero le dice, hoy sí lleven dinero. Entonces, ve que hay flexibilidad en el asunto. En un primer viaje misionero les dice, no lleven nada. En otro les dice, oye, lleven, ¿verdad? Lleven esto, ¿ok? Porque ya probablemente habían aprendido la lección. Okay. Bueno, vayamos a ver ahí para no quedarnos con el asunto, Marcos 6:8, siempre en el mismo punto. Marcos capítulo 6, versículo 8.
Dice así, Marcos 6, leamos desde el 7 y llegamos al 8. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Lo que hemos estudiado hace un ciclo. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, solamente bordón, ¿verdad? Entonces aquí hay otra pequeña variable. Versículo 9, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren salir de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bien. Entonces, aquí hay otra variable. Hay otras lecciones que aprender, ¿sí? Pero siempre les dice, no lleven, ¿verdad? Sino que, ¿qué va a pasar? Que la gente era tan hospitalaria. Repito, la semana pasada hablaba de la diferencia entre la gente de la ciudad y la gente de la zona rural. En todos nuestros países, la gente de la zona rural son más hospitalarios. Pase adelante, ¿verdad? Quédese aquí, ¿verdad? Aquí en la ciudad somos más quisquillosos, más cuidadosos, ¿verdad? Nos pueden robar, a ver quién es, y hay más desconfianza. Entonces, aquí pues vemos que en aquellos tiempos, ¿verdad? Era zona rural, pueblos pequeños, entonces probablemente la gente era muy hospitalaria, entonces Cristo dice, si le ofrecen donde dormir, quédense. Ya no tienen que llevar dinero para pagar ahí un mesón, ¿verdad? Un hotel, lo que sea, ¿no? Ok. Y vayan conmigo a Lucas capítulo 10 y versículo 7. Lucas capítulo 10 y versículo 7. Misión de los 70. Aquí ya no son los 12. Aquí son 70, ¿no? Que era como el grupo grande de Jesucristo. No solamente eran 12, sino habían otros grupos más grandes. Dice entonces en el versículo 7. Y posar en aquella misma casa. Bueno, versículo 6. Dice, y si hubiera allí algún hijo de paz. ¿Se acuerdan que hablamos de los hijos de paz? En el libro de los Hechos dijimos que había un soldado, ¿verdad? Que era un hijo de paz. Aquel que llamó a Pedro, ¿sí? Que llamó a Pedro, Cornelio, y entonces reunió gente en su casa y llegó Pedro y predicó el evangelio y hubo don de lenguas y esa fue la entrada del evangelio a los gentiles. Pero había un hombre de paz, le llamamos. El título lo tomamos de este pasaje. Dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, o sea, un hombre hospitalario, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Ven? ¿Qué está de Jesucristo? Que la gente agradecida, ¿verdad? Porque eran enviados de Dios, es decir, no, que ya lo iban considerando un privilegio, quédense con nosotros, aquí coman, aquí beban, ¿verdad? Y los iban a atender bien. Eso es obrar por fe, que es lo que estoy diciendo, es el principio de fe. Y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Bueno, ven, de nuevo Jesucristo está enfatizando número 18, lo que Pablo va a entrar a retomar, y el principio es el obrero es digno de su salario. Y un salario digno, démosle vuelta a la expresión, un salario digno. ¿Qué es un salario digno? Pues no es una limosna, démosle algo al pastor, ¿verdad? Démosle algo al pastor, ¿no? Sino que debe de recibir un salario acorde al nivel de la gente con la que él está trabajando. Okay. Pues sí, vayámonos al modelo de Pablo. Hemos estado repasando y añadiendo algunos otros elementos y enfatizando del modelo de Cristo, ¿no? Sin duda quedan más cosas por ahí, pero tenemos que avanzar y entonces vamos a ver el modelo de Pablo. Bien, pasemos. Ok, quedemos aquí en esta primera ventana. Reconocía sus derechos. Aquí estamos añadiendo más elementos para analizar. Aquí Pablo es el actor, el que hace, el que dice, el que toma decisiones, el que actúa, y entonces vamos a aprender, el modelo Pablo es más extenso, el modelo de Jesucristo es más en cápsula, y todavía pues más detalle es número 18, el modelo Antiguo Testamento, pero ahora Pablo va a estar siempre en línea, que es lo que quiero decir, siempre en línea con estos principios, él va a actuar en relación a las finanzas. Entonces, la primera cosa que vamos a ver de Pablo es que reconocía sus derechos. ¿Cuáles derechos? Los que estaba enfatizando. ¿Cuál derecho? Que el obrero tenía su salario. Y no se sentía avergonzado cuando le daban.
Porque algunas veces uno le dan y uno se siente así con penita, ¿verdad? Dice, no, sí, no, si usted es digno, está haciendo un trabajo, ¿no? Entonces él reconocía sus derechos. Aquí vamos a ver varios pasajes. Vamos a ver, Filipenses 2:25. Aquí tenemos bastante base bíblica. Filipenses capítulo 2 y versículo 25. ¿Qué dice entonces aquí de el comentario? Son comentarios que Pablo hace, pero que son comentarios donde vamos a ir viendo que para Pablo el asunto del dinero, las finanzas eran importantes, porque eran un vehículo para llevar el evangelio. Bueno, dice entonces versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí entramos al punto. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos de entender? Ministrador de mis necesidades. ¿De qué está hablando? Digámoslo, está hablando de dinero. Pablo, entonces, que no llevaba ni bolsa, ni alforja, ni bordón, ¿verdad? Entonces, pero había un hombre, Epafrodito. Y este Epafrodito a mí no me queda claro, habría que analizarlo más, ¿verdad? A la luz de otros pasajes comparativos. Pero no sé si Epafrodito era el que llevaba dinero de una iglesia, que la iglesia le mandaba dinero a Pablo, y entonces Epafrodito era el que llevaba, ¿verdad? El dinero y dice, vaya Pablo, aquí te mandan. O era de su fortuna personal. Ahora, esto es más amplio, ¿verdad? Dice, ministrador de mis necesidades, pero yo lo enfoco más por la forma como se expresa, de que estamos hablando de lo que estamos ahorita nosotros enfatizando, ¿no? Que tiene que ver con dinero para sufragar gastos de mantenimiento de Pablo, ¿no? Transporte, alimentos, pues viáticos, como decimos nosotros acá, ¿no? Entonces, veamos el 26 y ahí lo cambiamos, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que habíais enfermado, ¿verdad? Que había enfermado. Bien. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Veamos acá. 2 Corintios, capítulo 11. Y el versículo 8 y 9. Como digo, tendríamos que leer todo el capítulo para el contexto, pero yo sé que esto ya de alguna manera lo conocemos, y si no, pues después podemos ir, ¿verdad?, a título personal para releerlo y terminar de entender el contexto. Ahorita quedémonos ahí, ¿verdad?, con lo que nos interesa ahorita. Entonces, aquí en capítulo 11, versículo 8 y 9, ¿no? Dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Mire qué está diciendo Pablo. Con mucha franqueza. ¿A dónde están? En Corintio. En Corinto. Ya sabemos la mala reputación de los corintios, ¿no es cierto? Era una iglesia carnal, era una iglesia que no tenían una cosmovisión bíblica, eran hermanitos inmaduros, mal pensados, chismosos. Es decir, todos estos elementos los tenían ahí. Entonces el apóstol Pablo, en esta carta, les está echando en cara. Así lo voy a decir. Las está echando en cara. Los está amonestando. Y por el contexto que ustedes pueden leer después, que no lo estaban estimando, que probablemente estaban pensando mal de él. Y entonces Pablo toma algunas medidas en relación al dinero, y entonces vuelvo a decirles, ¿verdad? Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. ¿Qué está diciendo? Que él estaba en Corinto sirviéndoles a ellos, no porque ellos le estaban dando dinero para que estuviese ahí para su manutención, sino que habían otras iglesias que le estaban mandando dinero para que él pudiese hacer misiones allí, ¿verdad? En Corinto. Es lo que le está diciendo, hermanos. Pero lo que nos interesa entonces, primero tenemos que hay iglesias carnales, iglesias que no estiman al obrero, que no diezman ofrenda, y que entonces el obrero tiene que ir a servirles sin recibir salario, pero por amor, o que estas iglesias no colaboran en la obra misionera. Habían otras iglesias que estaban como la iglesia de Macedonia,
que estaban colaborando con Pablo, mandando dinero para que él se moviese por el orbe, ¿verdad? Para poder hacer misiones e iniciar nuevas obras. Pero la iglesia de Corinto no tenía esta actitud. Era una iglesia carnal. Era una iglesia que estaba mal, como en otros aspectos de moralidad, entonces también estaba mal en el aspecto económico, ¿verdad? Y por eso Pablo le está echando en cara. Pero ¿qué es el vocabulario? Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario. Pablo, ¿cómo lo veía? Como Jesucristo lo dijo, como lo acabamos de leer. Para Pablo, él recibía salario. Salario. Es decir, paga por lo que hacía. No era que démosle algo al pastor, ¿verdad? No, casi por lástima, ¿verdad? O por compromiso. No, es que es un salario, es algo que se lo ha ganado. Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Mire, le está diciendo cosas que deben de sentirse avergonzados. Pero Pablo era tan humilde que podía decir estas cosas y sentirse, ¿verdad? Claro, cuando uno dice estas cosas, dice, mira, este está bravo ahí porque no le hemos dado dinero, ¿verdad? Y se hace peor la cosa. Pero Pablo era suficientemente humilde como para poder hablarles con honestidad. Decirle, mire, ustedes aquí están fallando. Ustedes no tienen una buena actitud hacia los obreros. Ustedes no han colaborado no conmigo, no han colaborado con el evangelio de Cristo. Y no están entonces ofrendando para los obreros, para que hagan misiones. Eso le está diciendo a los corintios. Así que añadan ustedes a ese conocimiento que tenían de los corintios, ¿verdad? Una iglesia carnal que se ha dicho, añadamos este otro dato. ¿eh? Eran tan carnales, no solamente por la inmoralidad que los pastores solemos, ¿verdad? Predicar que vivían en un puerto y la inmoralidad de los puertos, ¿verdad? Entonces, no, añadámosle que también su carnalidad, su inmadurez, entonces tenía que ver con que no colaboraban con el evangelio, que no hacían misiones. Y ahora pensemos en nuestras iglesias en Latinoamérica, en nuestro país. ¿Cuántas iglesias están haciendo misiones? Es que la iglesia que no se reproduce es como una mujer estéril. Y una mujer estéril está perdiendo parte de su naturaleza, ¿no? Y una de las características de una mujer es que se reproduce, que tiene un instinto de reproducción, quiere ser madre. Y cuando una iglesia tiene 10 años, 20 años y no ha mandado a ningún misionero, pues ya la podemos medir, hermanos. Hay iglesias que durante su existencia de 40 años nunca han mandado un misionero, hermanos. Y una razón puede ser porque no tienen la visión, porque no han sido enseñados, por carnalidad, pero a veces porque no tienen dinero. Ay, hermano, ¿y de dónde vamos a sacar nuestro dinero para mandar un? Si apenas podemos sostener al pastor. Y son iglesias de 100, 200 miembros. Entonces, esas son las cosas que necesitamos señalar que no están bien. Son las cosas que deberíamos de cambiar ya. Y quienes tienen que comenzar a cambiar primeramente es el pastor. Porque ¿quién es el que es responsable de enseñarle a la iglesia toda la verdad de Dios? El pastor. ¿Y quién está enseñando aquí, verdad, a esta iglesia de Corinto? Pablo. Pablo le está diciendo, miren, ustedes no están bien con esto. Si yo hago misiones no es porque ustedes me están ayudando. Es porque los hermanos de Macedonia son espirituales. Ahí había una iglesia que podemos contrastar. Los hermanos de Macedonia eran responsables y mandaban dinero a Pablo para que hiciera obras. Los corintios no. Entonces, Pablo reconocía sus derechos de recibir un salario que le servía como viáticos, primero para mantenerse él y segundo para viáticos para moverse a hacer misiones. Eso es lo que ahorita está obstruido en nuestras iglesias en Latinoamérica por general. Me atrevo a decir Latinoamérica por haber estado en diferentes países y la historia se repite. Las iglesias latinoamericanas son diferentes a las iglesias norteamericanas o europeas. Los norteamericanos, si hay algo digno de decirlo, ¿verdad? Entonces es de que para ellos el diezmo es como el impuesto. No diezmar es como pagar impuestos y el impuesto los meten presos, ¿verdad? Tienen que ser muy responsables. Entonces, las iglesias norteamericanas siempre tienen un superávit. Tienen dinero en el banco. Y por eso mandan a los latinos a pedir dinero, ¿verdad? Allá. Queremos hacer misiones. Vayan a recorrer Estados Unidos y ahí levantan fondos. Eso no es digno, ¿verdad? Ni a nivel nacional ni bíblico espiritualmente. ¿Cuándo nuestras iglesias van a ser enseñadas por chiquitas? Ya dije, por eso dije con toda intención.
Si hay 11 familias en una iglesia, si una iglesia está compuesta por 11 familias, ya tienen la capacidad de sostener un pastor. Eso no estamos haciendo a veces. Y otros tantos, sí. Así que voy a repetir el 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, Pablo está diciendo, no, yo necesito comer, necesito caminar, necesito transporte, ¿verdad? A ninguno fui cargo, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravosos. Es decir, eran tan carnales que Pablo dijo, mejor no me den. En otra parte va a aparecer esto, mejor no me den, porque si no le van a decir que yo soy un asalariado, que yo ando tras el dinero de ustedes. Así que mejor no me den. Así de carnales eran entonces los corintios. Tremendo, ¿no? Porque podemos aprender de esto. Bueno, vayamos entonces. Hermano. Sí, hermano. Es que en el chat el hermano Marcos hace una pregunta. Aunque no lo ya sí la veo. Dice, nuestro pastor me dijo que nosotros diéramos los diezmos en la congregación que estamos sirviendo. Ahí. Lo digo yo que cuando el pastor, por alguna razón, autoriza, ¿verdad? Autoriza, pues hagámoslo. ¿No? Porque el pastor está pensando bien, si mire, en lugar de que estén diezmando aquí, entonces diezmen allá en la nueva obra. Están comenzando, ¿verdad? Está bien, es buena escuela, ¿verdad? La otra cosa que decía el hermano Marcos la semana pasada o antepasada es que a veces es mejor que la iglesia madre que está enviando a un obrero a iniciar una nueva obra, que entonces sea la iglesia madre la que, ¿cómo se llama? Que sea la iglesia madre la que manda al misionero, le paga sus viáticos, le da lo que necesita, lo sostiene para que te esté tranquilo. Ya lo vamos a ver en Corinto, ¿verdad? El modelo de Apolos, ¿verdad? De Timoteo, perdón. Y ahí se ve un caso similar a este. Entonces, lo ideal es que si yo, lo ideal y lo más ordenado, lo más bíblico es, si yo soy pastor de una iglesia de 200, 300 personas y tenemos suficiente dinero, entonces yo voy a mandar a un 2 o 3 hombres a que inicien una nueva obra y son nuestros misioneros. Y si son nuestros misioneros, mi responsabilidad es sostenerlos. No sirve que recojan la ofrenda y ahí con lo que recojan, pues con eso ustedes, el viático y todo lo demás. Eso no. Porque cuando una iglesia comienza, son poquitos y no tienen dinero, ni entienden, ¿verdad? No entienden por qué tienen que estar ofrendando o diezmando. Ustedes van a decir, bueno, este hermano viene aquí y ya no está pidiendo diezmos, ¿verdad? Entonces se van a confundir y se van a huir. No, es la iglesia que tiene que sostener a los obreros que mandan. Tienen que darle viático. Entonces, para mí no es lo ideal que yo les diga, miren, ahí recojan ustedes diezmos y ofrendas y ella. No, tengo que administrar mejor, más ordenadamente las finanzas, ¿verdad? Así que eso yo no creería que es lo mejor. Hermano Marcos me está diciendo. Sin embargo, pues, si ya es una cuestión más regional, más cultural y más circunstancial, pues está bien, ¿verdad? Bueno, alguien decía hermano, disculpe, parece como que Marquitos ha hecho una pregunta anterior a esa. Donde dice, entonces debo decir que mi iglesia es una iglesia estéril, si la puede ver ahí. No me aparece en el chat ahorita. La pregunta, ¿no? Sí, es que si Marquitos pone ahí, entonces debo decir que mi iglesia es una iglesia estéril. Bueno, yo decía nosotros, sí, porque dice, porque nosotros solventamos los gastos de los niños que tenemos hoy en día. No, yo diría diferente. Vamos a ver, cuando yo dije que una iglesia es estéril, es una iglesia que no se reproduce. Porque toda iglesia está llamada a reproducirse, a quedarse como la única iglesia. Nosotros somos una iglesia, nos fundamos hace 20 años, aquí estamos contentos y felices, y aquí vamos a ir creciendo, engordando, y vamos a hacer 500, 600 y 1000, pero nunca piensan en misiones. Cuando la iglesia está para reproducirse. Imagínense si Adán y Eva hubieran pensado en no reproducirse. Todavía estuvieran Adán y Eva solitos, ¿verdad? No, el mandato del Señor es ir y multiplicaos, crecer y multiplicaos. Entonces, la iglesia tiene que multiplicarse lo más pronto posible. Yo debo de trabajar como pastor de mi iglesia en el contexto de misiones. Yo todo lo que hago es para crecer, para multiplicarme, para enviar misioneros. Yo estoy discipulando personas para darles la mentalidad de crecer, de ir. Pero cuando el pastor no entiende esto, entonces solamente su iglesia local, sus 100, sus 200 y contento hasta que el Señor venga, entonces es una iglesia estéril.
Pero cuando digo esto, el hermano Marcos dice, bueno, entonces si yo voy a iniciar una nueva obra, pero el pastor no nos da dinero, sino que nos dice que recojamos nosotros allí y yo soy el único que doy, no tiene nada que ver con que sea una iglesia estéril. Porque una iglesia estéril, repito, creería yo que lo bueno que tiene este pastor es que está diciendo, hermano, vaya y comience la obra y que le vaya bien. Está bueno. Por lo menos ese pastor tal vez no entiende el asunto de ofrendarle al obrero para que vaya, pero sí entiende que necesita que el hermano vaya, ¿verdad? Eso son dos cosas diferentes entonces. No sé si estoy bien, si entiendo o me explico. Ok, vayamos a Filipenses 4:10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Fíjense de nuevo el apóstol Pablo. Repito, estamos enfatizando el dinero. Y el apóstol Pablo tiene mucho que decir. El apóstol Pablo es el que desarrolla en el Nuevo Testamento lo que Cristo no desarrolló, porque no era el propósito, ¿verdad? Entonces, el propósito de Cristo no era estructurar la iglesia, sino que naciera la iglesia, fundar la iglesia. Ahora viene Pablo a estructurar la iglesia, a sistematizar las cuestiones dentro de la iglesia. Entendamos esos tiempos, ¿verdad? Ok. Y va a usar los principios del Antiguo Testamento. Veamos entonces Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y cuando está hablando de esto, está hablando de dinero de nuevo. Está hablando de viáticos, de salario. Dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hermanos, hoy en día usted, ¿verdad? Allá en México, quiere hacer un depósito aquí para mandar dinero a El Salvador, al banco y en un santiamén, ¿verdad? Usted a las 10:30 deposita y a las 10:31 estoy yo sacando la plata del banco. En aquellos tiempos, hermano, que había que peregrinar, que había que ir de un país a otro y llevaba 2 semanas moverse de un país a otro, entonces la cosa del dinero no era tan así. Entonces Pablo está diciendo, pero pues faltaba la oportunidad. Y tal vez no había nadie que viniese de un país a otro, y por eso tenían dinero en esa iglesia que le querían mandar a Pablo que estaba en otro país, pero mientras no había nadie que viajar, que llevara la encomienda, entonces no, Pablo no recibía la plata y tenía necesidad de dinero, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Voy a repetirlo, ¿verdad? En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No había nadie que le mandara la encomienda, ¿ya? La plata. Ok. Dios le va a independientemente por decir a otros hermanos. ¿No? 11. No lo digo, fíjese. Y Pablo entonces ahora se preocupa de la actitud. Mire, entiéndame. Yo no soy un asalariado y estoy tras su dinero. Pero seamos francos. Y el dinero se necesita para hacer misiones. Entonces, yo necesito dinero y gracias por acordarse de mí y por mandarme dinero. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto necesitaríamos entenderle. Aquí surge, hermano, un gran sermón. El que necesita, que siente que necesita, no es el que no tiene, sino el que quiere más. Alguien puede tener $500 en el banco y decir que yo necesito dinero, ¿eh? Pero puede haber alguien que no tenga nada y está contento, ¿verdad? Con poco. Es la actitud lo que me hace a mí pensar que necesito o que no necesito. Entonces Pablo lo que está diciendo es, no tengo nada, pero no tengo necesidad. Porque si no hay comida, pues no como. Si no puedo ir, pues no voy. Si no puedo comprar, pues no compro. La actitud de Pablo era así, ¿verdad? De contentamiento. Entonces lo que Pablo está señalando en este pasaje es eso, ¿no? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pero está hablando de su actitud. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si tengo, contento. Si no tengo, contento. Si tengo para transporte, ¿verdad? Y el camello o el caballo, el que ocupase en aquellos tiempos, pues me voy a caballo. Y si no, me voy caminando. Esa es la actitud. Pero la obra de Dios no se detiene, está diciendo Pablo. Gracias por mandarme, puedo moverme más rápido. Hermano Roberto. Sí, Roberto necesita hablar ahí.
Dígame, hermano Roberto. El Roberto era. Espera, sí. Buenas noches, antes que nada, Dios le bendiga. Amén, hermano. Hay algo que de pronto siempre hemos considerado nosotros lo que vivimos para el Señor, que en realidad nos movemos en dos clases de mundo, el espiritual y el material. Y nosotros debemos saber exactamente en qué campo debemos movernos más, porque definitivamente el uno y el otro se mueven paralelamente, porque nosotros somos espíritu y somos también cuestiones físicas. El problema es a quién damos crecimiento más, a lo espiritual o a lo material. Cuando nosotros no nos enfocamos bien a dar prioridades, el problema es que ahí confundimos y creemos que trabajar en la obra es vivir de ella y no vivir para ella. Cuando nosotros aprendemos a crecer y cuando Dios nos permite también tener experiencia, nos damos cuenta que vamos madurando en base a lo que Dios nos va tratando, en base al trato que nosotros queremos que Dios nos dé a nosotros. Y le digo esto porque en algún momento de mi vida las cosas estaban terribles conmigo porque cuando comencé a caminar en las cosas de Dios es donde más obstáculos tenía y cosas terribles que de pronto agradezco lo que viví porque eso me permitió reconocer hacia quién debía realmente y cómo debía aferrarme a algo tanto que me ha ayudado durante estos años después de que viví esa experiencia. Y digo, ¿por qué? Hubo un tiempo en donde no tenía ni dónde caerme muerto, ni un medio partido por la mitad. Pero sin embargo no dejaba de saber que en algún momento Dios tenía que acordarse que siempre lo hace, como lo hace de nosotros. El asunto está en que en realidad en ese entonces estaba cruzando una cuestión bien simpática con mi familia y justamente con mis hijos, en donde recayeron ellos en salud y estaban casi a riesgo, uno de ellos, de irse. Y sin $2 por medio, sin embargo, en algún momento que asistí a la iglesia porque necesitaba buscar de Él, porque esa es nuestra consolación, es nuestro refugio, es nuestro amparo, cuando hay estos tipos de inconvenientes, problemas o pruebas. Da la casualidad que llegó un varón a dar una prédica en la iglesia y en medio de la prédica, del mensaje, prácticamente él empezó a llamar a diezmar y comenzó a hacer una cuestión de tal manera que empezó a llamar y me hizo una cuestión que nunca esperé. Cuando realmente era mi pastor, cual le llamó y me indicó, sácate el reloj. Un reloj muy bonito, muy simpático de oro. Y prácticamente hizo que me lo entregara. Yo definitivamente no lo quise aceptar. Cuando el varón que estaba llevando la prédica me dijo, cuidado, que lo que estás haciendo es que a ti no te llegue la bendición y le estás quitando la bendición también a quien quiere dártela. Si lo estoy indicando es porque Dios me puso y es el que también Él tiene que sentir. Y es del hecho, lo está sintiendo. Pero el tú decirle que no, estás quitando la oportunidad que Dios te está para dándote la mano y Él también queriendo saber, porque Él sí era un hombre crecido en fe y por algo el pastor de iglesia. Ahí es donde yo aprendí que muchas veces la bendición es doble, porque es como una comunicación que Dios nos permite. Y para ser comunicado siempre la necesidad es saber escuchar. No es solamente lo que querramos, sino en el lenguaje que Dios quiere hacerlo. Créame que desde ahí aprendí a saber que no es la intención, sino la voluntad que tiene que nacer del corazón y que en realidad cada cristiano, el que aprende a vivir, sabe que el dar una bendición, Dios nunca se encarga sino darnos al 100 y al 2 por 1. Entonces tenemos que aprender a caminar siempre con esa fe que Dios está. Que cuando Dios habla a alguien o alguien le habla a Dios, tiene que aprender a dejarse guiar. Que lo que hoy se despoja siempre, Él no encontrará en el camino dándonos el doble. Y si no es de nosotros, algún familiar nuestro, que muchas veces eso siempre está. Que la cobertura que nos llega es para todos los que también son parte de nosotros. Entonces, en ese sentido debemos de aprender que hay algunos que crecen espiritualmente, pero sin embargo disminuyen la parte de la económica o física. En cambio ocurren otros que crecen en la parte física o económica y se olvidan de crecer espiritualmente. Esto tiene que ser un tipo como de balance. Tienen que buscar un equilibrio, una emoción, una cuestión espiritual que donde sientan que cada acto que se hace lo hacen como para Dios, que Él mire allá y sin necesidad, como dicen, de que el hombre te mire, Él en silencio te recompensa y te saca después a lo que realmente tú te mereces y lo que eres, ser identificado como hijo de Dios.
Nada más quería indicar eso, varón. Muchas gracias, hermano, por ese testimonio, ¿no? Esas son las variables, ¿verdad? Cómo Dios actúa, de tantas formas. Qué lindo escuchar testimonios, ¿verdad? De vida en cuanto a cosas como esta, ¿no? Estamos hablando de dos cosas, como bien decía el hermano, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros nos toca, que es enseñar principios de acción en cuanto a finanzas para mover la obra de Dios. Y en ese sistematizar, o sea, las iglesias tenemos que ser sistematizadas y el tener un presupuesto, ¿verdad? Llevar contabilidad. En algunos países nos toca darle cuenta al fisco. Entonces, esto tiene que ser una cosa ordenada. Tenemos que trabajar ya hoy en octubre, noviembre, tenemos que ir pensando en el presupuesto del 2022, ¿verdad? Cómo vamos a distribuir la plata para hacer la voluntad de Dios, las misiones, llenar las necesidades del local de la iglesia, los pobres, etcétera. Y dentro de eso, Dios va a sorprendernos algunas veces con esos milagros, como el hermano dice, ¿verdad? Gente que dona, gente que aparece y colabora y contribuye, como ya lo hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Ahorita cuando recién hemos hablado del modelo de Jesús, hemos mencionado algo de lo que el hermano está diciendo. Gracias, hermano. Veamos entonces Filipenses 4:10, terminamos de leerlo. Entonces, versículo 11 decíamos, y ahora el versículo 12 dice, sé vivir. Bueno, veamos el 11 porque creo que no lo terminé. No lo digo porque tenga escasez. La escasez es algo mental. Alguien tiene $500 y se siente pobre, otro tiene $500 y se siente rico. Pablo decía, yo, aunque no andes ni un 5 en la bolsa, no me siento pobre, ¿verdad? Porque he aprendido, Dios me ha enseñado no depender del dinero. No soy feliz si tengo o no tengo, ¿no? Sino que es la actitud importante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, fíjense, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es algo que hay que enseñar, ¿eh? Primeramente el pastor, porque el pastor que dice yo no voy porque no tengo dinero, bueno, depende de hasta dónde va a ir y hasta dónde va a ir y con qué y todo, pero hay que moverse por fe más que por el dinero. Si yo me muevo por fe, el Señor va a proveer seguramente. Esto tengo una cantidad de ejemplos. Versículo 12. Sé vivir humildemente, dice el apóstol, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién enseñó? Dios. Así para estar saciado como para tener hambre. O sea, no está bromeando Pablo. Es decir, ¿quién de nosotros ha tenido la experiencia de acostarse sin comer 3 tiempos? ¿Ya? Es decir, yo creo que pocos de nosotros hemos tenido esa experiencia por necesidad, por pobreza, por no tener, como el hermano bien decía, ni un real ahí, ¿verdad? Ni un peso, ¿verdad? Pero que realmente Pablo estaba dispuesto a seguir en la obra de Dios y con esto está diciendo, no, no soy un asalariado, tengo, voy, no tengo, igual voy, ¿verdad? Así que para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito, hermanos, déjenme señalar esto. Ese pasaje tan famoso que nosotros lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense que si lo contextualizamos bien, ¿en qué tiene que ver, hermanos? ¿En qué contexto aparece eso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En un contexto de dinero. ¿Qué está diciendo Pablo? Claro, es un principio general, ¿no? Yo todo lo puedo en Cristo, cualquiera que sea mi situación. Pero en el contexto donde Pablo lo comenta es en relación al dinero. Está diciendo que no tengo, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí eso no me va a detener a mí, ¿verdad? Eso lo quería enfatizar esta parte. Seguimos leyendo. El 4:18. Dice entonces, pero todo lo he recibido, dice. El dinero que le habían llevado, ¿verdad? Que le habían mandado. Dice entonces, creo que es Epafrodito, el que, repito, lo ha hecho, dice, ¿a qué parece? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, Pablo está aquí haciendo una figura. Claro que le han mandado dinero, monedas. No creo que le mandaron frijoles y arroz y un cordero, ¿verdad? Eso no era práctico. Le han mandado dinero. Pero cuando Pablo lo menciona como qué. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? De que con qué actitud vamos a darle nosotros el diezmo al Señor y la ofrenda. Para honrarlo, para adorarlo, por gratitud y por responsabilidad.
Y entonces cuando Pablo recibe ese dinero que le mandan los hermanos por mano de Epafrodito, él lo que dice es que él lo está viendo como. Está viendo de una manera bien especial. Dice olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El dinero que le han mandado es para Dios. Lo va a usar él en misiones. Interesante. Pero aquí vemos que le han enviado, hermanos. Entonces, nosotros debemos de ser una iglesia. Y esas son las cosas que debemos de pensar. Como sea su iglesia, hermanos, a donde tiene que llegar usted como iglesia, como pastor, como líder, como congregación, es hacer misiones. Y ustedes van a necesitar dinero para hacer misiones. Y estos principios que estamos hablando, tenemos que llegar a tenerlos bien claros en nuestra mente, ¿verdad? La iglesia que no manda misioneros es porque no está preparando hombres. O, déjenme que lo diga de otra manera, el Espíritu Santo está preparando hombres y mujeres en la iglesia para que hagan misiones. Pero la iglesia no tiene dinero para mandarlos. O no tiene, o es carnal y no entiende. Porque no es el dinero el que va a ser obreros. Es Dios, el Espíritu Santo, que va a ser obreros en la iglesia. Va a cargar corazones. Pero si la iglesia dice así, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Pero no tenemos dinero para mandarte, por mala administración, por carnalidad, como los corintios, entonces esa iglesia está mal, pero muy mal, porque la iglesia es una iglesia que cuando es saludable se reproduce y manda misioneros. Y está preparando personas para enviarles y está guardando dinero para lograrlo. Es así la cuestión, ¿no? Así que, versículo Perdón, 18, hermano. perdón, pastor. Hermano. Si usted termina de leer el siguiente versículo, está hablando justamente lo que usted indica. De ahí, después del 18, el 19. Sí, es correcto, hermano. Lo vamos a leer. Gracias. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y fíjese que parecería así como, si no entendemos el contexto, como muy espiritual, ¿verdad? El Señor nos va a proveer, ¿verdad? Lo que necesitamos. No, aquí está hablando de que si ustedes se deciden, pastores, líderes, iglesias, a hacer misiones, Dios se va a encargar de darles los bienes. Nos va a dar el dinero para que lo hagamos. Pero cuando yo no lo entiendo, cuando yo no lo pido, cuando yo no lo necesito, cuando no estoy dispuesto a hacer misiones, entonces, ¿para qué me van a dar? Yo no desperdicia. Yo no desperdicia sus bienes, su dinero. Así que cuando yo entonces entiendo esto que estamos hablando y la importancia del dinero en la obra de Dios para hacer misiones, entonces Dios va a suplir. Y esa es la promesa. Si alguien sacrificialmente dio de su dinero, Dios se lo va a devolver, ya lo hemos visto, ¿verdad? En la etapa 1 de este curso. A Jehová presta el que le da al pobre, ¿no? Y el que decide sembrar, el Señor le va a dar para que pueda compartir. Ese es el principio. Así que cuando dice aquí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza, no está hablando de algo personal, sino de algo que me va a dar para que yo haga misiones o para que yo contribuya con misiones. Así yo me entendería, aunque fue un principio. Gracias, hermano Roberto. Bien, ya tenemos 5 minutos para terminar. Te ha valido la pena, ¿verdad? Dice, yendo al bosquejo, lo que hemos visto ahorita es, reconocía sus derechos de recibir salario. Pablo, sí, aceptaba la ayuda de la iglesia de Macedonia, ya lo hemos visto. Revivieron su cuidado por él, se alegró por ello. No dijo, no, mire, no me manden nada, ¿verdad? Es que va a pensar la gente que soy yo asalariado. No, eso lo recibió. Y desde el momento que lo recibió, se alegró por ello, como pongo ahí, es porque está reconociendo que era una cosa correcta lo que estaba haciéndose. Y estaban haciendo ellos con él. Tercero, recibió lo que le enviaron. No lo rechazó, lo que estoy diciendo. 4, recordó que Dios prospera al generoso. Lo que el hermano estaba diciéndome, ¿verdad? Que Dios prospera al generoso. Filipenses 4, 17, 18 y Proverbios 3, 9 y 10. Recompensa. Vayamos a Proverbios capítulo 3, versículo 9. Con eso vamos a ir terminando, hermanos. Proverbios capítulo 3 y versículo 9. Creo que lo vimos en su momento hace unas semanas. Entonces, Proverbio 3, 9. Dice de la siguiente manera. 3, 9.
honra, fíjense qué bonito. Esto sí que, hermanos, es promesa de Dios, hermano. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Vuelvo a decir, hermanos, si ustedes van a su bosquejo atrás, ¿con qué actitud vamos a nosotros a diezmar y ofrendar? Para adorarlo, para honrarlo, ¿sí? Por gratitud. Y aquí está el pasaje de la base bíblica. Honra a Jehová con tus bienes. Muéstrale respeto. Es lo que hacían, vuelvo a decirlo, hermanos. Cuando un rey visitaba a otro, lo honraba, le mostraba su respeto por llevarle tesoros. Lo que los caldeos hicieron con el rey de los judíos, con Jesucristo. Le llevaron oro, incienso y mirra. Lo estaban honrando. Y nosotros, hermanos, tenemos que entonces ubicarnos en este punto. Cada vez que usted honra, ofrenda, diezma, no importa la cantidad, usted va a diezmar, ofrendar conforme pueda. Entonces usted está honrando a Dios, hermano. Olvídese del tesorero, de la iglesia, olvídese de si hay dudas de la administración, olvídese de eso. Usted enfóquese en Dios, el diezmo es para el Señor. Y si la iglesia no está administrando bien esos fondos, es problema de ellos. Usted honre al Señor por diezmar y ofrendar, hermanos. Eso es lo importante, la actitud. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ya vimos el número 18, hermanos, que eran una cantidad de ofrendas. Aquí está mencionando las primicias. Y entonces dice, y con las primicias de todos tus frutos. 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Promesa, hermanos. Dios anda buscando buenos administradores. Usted, que puede convertirse, no es que lo sea ya, en buen administrador. ¿Qué significa eso? Que si Dios le da a usted dinero, diezme, ofrende. Y entonces, cuando Dios vea su lealtad, su fidelidad, le va a dar más. ¿Quiere usted prosperar, hermano? Pues Dios anda buscando a quien darle para que dé. Como dijo Pablo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo acabamos de leer, hermanos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si Dios me da, es para poder entonces compartir con otros en el contexto de la obra de Dios. Eso es respetar a Dios, hermanos. Honremos a Dios ya con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Comencemos a hacerlo ya, tomemos la decisión y hagámoslo con la actitud correcta. Más adelante vamos a ver, ¿verdad? Que Dios se goza con el que da con alegría, aunque el contexto es de mandar dinero, no es de diezmo, sino de una ofrenda especial para los pobres de Jerusalén. Pero el principio lo hemos agarrado de ahí, ¿verdad? No tiene que ver con diezmos, ofrendas para la iglesia, sino que con una recaudación específica que se hizo para los pobres de Jerusalén. Pero el principio, repito, es el mismo, ¿no? Entonces hay que dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, terminemos el argumento, para que terminemos esta parte. El argumento. Pablo argumentaba, hermanos, es decir, daba razones de por qué hacer las cosas con la actitud correcta, con el conocimiento exacto. Argumento, dice ahí, yo siembro lo espiritual y cosecho lo material. Aquí hay un argumento, hermanos. Ya el hermano Roberto, me parece, comentaba de que nos movemos en dos mundos paralelos, ¿verdad? Lo material y lo espiritual. Y entonces, aquí está Pablo diciendo eso. Dice, ustedes siembran lo material y cosechan lo espiritual. Leamos 1 Corintios 9:11. Primera a los Corintios 9:11. Y la otra semana vamos a remachar el punto, ¿no? Primera a los Corintios 9:11. Esta es una cosa, hermano, pero clave el argumento de Pablo. Primera a los Corintios 9:11. Esto es para que estimemos a los pastores y la obra que hacen los pastores, hermanos. La obra que los pastores hacen, déjeme decirlo de esta manera, no tiene precio. Yo le hago una pregunta a usted, ¿cuánto vale un alma? Allá los proverbios dicen, el que gana almas es sabio. Es decir, no puede dedicarse a nada mejor que ganar almas. El evangelista, hermanos, está haciendo cosas más valiosas que cualquier otro. Y entonces lo que está diciendo aquí es el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:11. Ustedes leen el contexto. Si nosotros, dice, hablando de los pastores, de los misioneros, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. ¿Cuánto vale un alma? Y si llega un hombre y evangeliza, llega a un pueblo y evangeliza a 10, a 20, a 30, y esas 30 personas se han salvado su alma de ir al infierno, ¿cuánto le van a pagar a ese pastor por cabeza, por alma ganada? $1,000. ¿Vale $1,000 un alma? ¿Qué dijo Pedro, el apóstol Pedro? Que Cristo nos compró no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con su preciosa sangre. Un alma que se salve por el trabajo de un hombre como Pablo, de un pastor, un misionero entregado a la obra, no tiene precio. Que lo que Pablo está poniendo en la balanza es, si yo gano un alma que no tiene precio, es demasiado que ustedes me paguen un salario a mí, que me den $1,000 mensuales o $500 mensuales, lo que sea. No tiene comparación. Esos son argumentos de Pablo para que nosotros ya cambiemos nuestra mentalidad. Y que cuando nosotros diezmemos, lo hagamos con la actitud correcta, porque es para ganar almas. Y debemos de estar agradecidos con ese hombre, esa mujer que se ha dedicado al evangelismo, a las misiones, a ganar almas. Y entonces hay que sostenerlo, no porque solamente por gratitud, sino para que siga ganando almas, para que siga haciendo misiones, para que siga entonces salvando personas. Eso es como debemos de comenzarlo a ver, hermanos. Meditemos en esto. Entonces, Pablo lo dice muy bien, ¿verdad? Si yo siembro lo espiritual, es demasiado que ustedes me sostengan y me manden ahí dinero para las misiones. No tiene comparación. Bueno, hermanos, estamos sobre Perdón, tiempo. No sé si hay preguntas, comentarios. perdón, varón. Sí, hermano. Discúlpeme, pero si nosotros seguimos avanzando hasta el versículo 14, encontramos de pronto lo que usted está indicando, varón. Sí, hermano. Si seguimos avanzando en esta última parte donde está en 1 Corintios, desde el 11, terminamos y puede leer el 14, y ahí específicamente está dando la conclusión que usted está indicando, varón. Es correcto, hermano. Vamos a retomar el punto, ¿verdad? La próxima semana vamos a buscar también Romanos, que ustedes ya lo tienen ahí también como un texto paralelo, para que vean que Pablo insiste, ¿verdad?, en esta perspectiva. Esto es, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé esa mentalidad para que cuando ofrendemos y diezmemos, comenzando por nosotros, lo hagamos con la actitud correcta, hermano. Lo hagamos con una convicción de que estamos trabajando para el reino de Dios, hermanos. Y que no vayamos a pensar mal, ¿verdad? Bueno, mucho ahí. Gracias, hermano Marcos. Vamos a continuar la otra semana. Yo termino aquí. Entonces, no sé si hermano Roberto ahí, ¿verdad?, con su cámara. Y si hay algún comentario o anuncio, pues hoy es el momento. El problema es que tengo problemas con la cámara. No sé por qué razón no me prende en ningún Zoom. Ok. Hermano. Lili le tomó una foto, las puso en el WhatsApp, pero no sé si la va a tomar en grupo. Lili. Bueno, ya la tomaron entonces, ¿verdad? Está bien, hermanos. Yo creo que si no se puede, no se puede, ¿verdad? No hacemos otro. Hermano, su micrófono. Tiene apagado el micrófono, hermano. Gracias, disculpe. No, que hagamos una oración final, tal vez alguien que guste hacerla y sacamos la foto, a ver. También Billy, no sé, que me ayuda. Yo la hago y hay dos opciones. Si sale una o sale la otra. Lili, es niña. Vaya, hermana, si gusta usted dirigirnos en oración. ¿Yo? Sí, hermano. ¿Cómo? Muchas gracias. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta reunión tan preciosa, donde nos enseñas cada vez más de ti, Señor. Y nosotros tenemos que, pues sí, dar nuestros atributos, sea como sea, y como podamos hacerlo. Gracias, Señor, porque bendices a cada uno de nuestros hogares. Y al hermano Julio, que nos enseña mucho, es una persona muy humilde para dar enseñanza. Quédate con nosotros siempre, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, entonces sonriamos ahí. Voy a contar 3 y pelamos los dienticos, ¿va? 1, 2 y 3. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Ya están las fotos, si lo permite.
Buenas noches, Gracias, entonces. gracias Roberto, gracias a todos. Bendiciones a todos. Gracias, Julito. Buenas noches. Gracias, Caleta. Ana, Bendiciones, Elvia y bendiciones. todos. Rosita también, gracias. Bendiciones. Hermano, buenas noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Dios bendiga. Buenas noches.